Muy bien, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite llegar a una semana más de vida. Primero que nada, le agradezco a Dios por darme la oportunidad de en este domingo compartir esta palabra con ustedes, la palabra que Dios quiere hablar para la iglesia. También me gustaría, antes de poder comenzar, que levantáramos una oración para que el Señor abra nuestra mente, nuestros corazones y nos ayude a comprender la palabra que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si tomamos un tiempo para levantar una oración delante de Dios? Señor y Padre Santo, te agradecemos, Padre, por una semana más de vida. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que durante toda esta semana tú proveíste a cada uno de nuestros hogares. Gracias, Padre, porque ya en esta semana hemos logrado comenzar, Padre, a preparar aquel lugar, Señor, en el que primeramente Dios, cuando todo esto termine, Señor, vamos a poder nuevamente congregarnos, Padre, para alabar y glorificar tu nombre. Padre, te pedimos que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que nos des el entendimiento, que nos des la comprensión de lo que hoy tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros. Padre, gracias por tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la obra de Dios. Pero vamos a hablar acerca de que la obra de Dios continúa. ¿Por qué? Lo primero que necesitamos entender es qué es una obra. Miren, pongámoslo de esta manera. Cuando un constructor comienza una obra, ¿cómo es que es todo este proceso? Hoy lo vamos a ver de esta manera. Nosotros lo podemos ver de esta manera. Dios es el constructor y nosotros somos el terreno baldío. ¿Por qué me refiero a un terreno baldío? Porque antes de que nosotros llegáramos al camino de Dios, lo que sucedía era que nosotros estábamos vacíos y muchos de nosotros estábamos hasta completamente destruidos. Por ejemplo, podría llegar a ver en nosotros escombros de los pecados o errores que llegamos a cometer en un pasado. También podría llegar a ver en nosotros algunos pozos que eran heridas que nos llegaron a causar con anterioridad. Es más, hasta tal vez podría llegar a ver en nosotros algún árbol con algunas raíces de amargura, de dolor, de odio, de tristeza. ¿Me entienden? Entonces, cuando ponemos este ejemplo de que nosotros somos ese terreno baldío y que Dios es el constructor, hablamos de que el primer paso que tiene que dar un constructor para poder comenzar su obra, ¿qué es? Tiene que limpiar completamente ese lugar. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que quitar el escombro, que son esos pecados, que son esos errores que nosotros cometimos en un pasado. Entonces, nos tiene que limpiar de todo ello. Y luego, ¿qué tiene que hacer también? Dejar todo plano para que pueda comenzar a construir. Entonces, se tienen que tapar esos pozos. ¿Qué hace Dios? Sana todas esas heridas que nosotros traemos de un pasado atrás. También, ¿qué hace? Tienen que quitar esos árboles que puede llegar a haber en ese terreno. Pero no solamente cortan el árbol y dejan ahí las raíces, sino que tienen que quitar desde las raíces completamente. ¿Para qué? Para que éstas en un futuro no vuelvan a ser ese árbol. Entonces, tiene que quitar en nosotros todas esas raíces que pueden ser de amargura, de odio, de dolor, entre muchos otros sentimientos que nosotros podemos estar arrastrando de un pasado a hoy en día. Pero, ¿por qué comenzamos hablando de esto? Porque vamos a hablar acerca de la obra de Dios y cómo, a pesar de los tiempos que nosotros podamos estar viviendo, sean tiempos buenos o sean tiempos complicados, la obra de Dios continúa adelante. Ninguna de estos tipos de circunstancias detiene lo que es la obra de Dios. Miren, hoy vamos a estar hablando acerca de esto con Job, con el libro de Job. Si ustedes me pueden acompañar a Job 1:1, que es el primer versículo, la primera cita que vamos a estar viendo, Job 1:1. Les doy un poco de tiempo para que puedan encontrarse ahí. Como podemos ver, la obra de Dios y la manera en la que Él trabaja en cada una de nuestras vidas es de una manera muy sorprendente. Porque de nosotros llegar a sus pies y llegar a ser un terreno baldío, a la manera en la que Dios va trabajando con nosotros, y saben, nunca sabemos qué obra es la que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Por qué?
porque Dios trabaja de maneras diferentes con cada una de nuestras vidas. Puede trabajar en mi vida de una manera muy diferente a la manera en la que puede llegar a trabajar en tu vida. ¿Por qué? Porque tal vez en este terreno baldío puede llegar a ver una casa, pero tal vez en otra persona puede llegar a ver un edificio. Pero esto solamente Dios es el que conoce cómo es que trabaja con cada uno de nosotros y por qué es que permite Dios que vivamos tales o cuales circunstancias. Miren, existen tiempos buenos y tiempos complicados. Espero ya hayan podido encontrar Job 1.1. Lo primero que tenemos que ver es cómo era Job. Miren, se los leo aquí también por si no lo han encontrado. Job 1.1. ¿Cómo era Job delante de Dios? Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre, primera cosa, intachable. La segunda, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Y es muy importante cada una de estas cosas. Miren, vamos a analizarla. La primera cosa que Job tenía era que era un hombre intachable. ¿A qué se refiere con esto? Que era un hombre que tenía un testimonio recto delante de Dios, o al menos que se esforzaba con todo lo que él podía para poder estar muy bien delante de Dios. El siguiente es que tenía una absoluta integridad, o sea que él, la manera en la que él era, vaya, tiene que ver también bastante con el testimonio, era agradable delante de Dios. Una persona íntegra es una persona, vaya, que es pura, si lo queremos ver de esta manera. La otra es que tenía un temor de Dios. ¿Qué significaba esto? Que tenía una obediencia delante de él porque él reconocía quién era Dios completamente. Y la siguiente es que se mantenía apartado de mal. ¿Qué hacía? Hacía todo lo posible para hacerse a un lado de todas las tentaciones que el mundo podría traer a sus vidas. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque ahorita estamos viviendo tiempos complicados, todos lo sabemos, no solamente en la cuestión de la salud, sino también económicos. Y esto claramente llega a afectarnos a nosotros. Mas sin embargo, puede llegar el momento en el que pensamientos erróneos vengan a nosotros. ¿Por qué esto? Porque nosotros podemos estar dando todo nuestro esfuerzo delante de Dios y aún así debemos tener mucho cuidado de no dar entrada a esos pensamientos. Pero miren, ahí en el versículo 3, Job 1.3, allá adelantito, Job pasó también por buenos tiempos. No, miren simplemente cómo nos lo describe la palabra de Dios. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes y en realidad, básicamente, era la persona más rica de toda aquella región. Esto significa que los tiempos que nos está hablando aquí la palabra de Job estaba pasando por tiempos que muy buenos. Y claramente no había queja de parte de Job. Y el esfuerzo que vemos de parte de Job en el versículo 1 era que era un esfuerzo muy grande que él presentaba ante Dios. Mas sin embargo, se vienen tiempos complicados. ¿Por qué? Miren, tiempos difíciles para Job. Job 1, ahora más adelante, en los versículos 13 hasta el 19. Amén. Espero y les doy un poco de tiempo para que puedan encontrarlo. Job, capítulo 1, versículo 13 al 19. Vamos a ver cómo cambian los tiempos buenos de Job a pasar a tiempos complicados. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llega un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a todos los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con estas noticias. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Y yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con estas noticias. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados.
la casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contarse. Ok, entonces si nosotros analizamos bien, Job pierde sus animales. Job pierde a las personas que trabajaban para él, sus sirvientes. Y Job pierde también a su familia. Entonces vemos que Job pasó por momentos muy, muy complicados. Pasó por tiempos muy difíciles. De hecho, si lo intentáramos comparar a lo que nosotros hoy estamos pasando, de hecho, Job pasó aún por tiempos más complicados. Perdió total y completamente todo lo que él tenía. Ahora, aquí viene la cuestión. Dios estuvo con él en los tiempos buenos. Y Dios también estuvo con él en los tiempos complicados. ¿Y qué va con esto? Les hablaba ahorita acerca de tener cuidado de permitir que en nosotros vengan pensamientos erróneos. ¿Por qué? Porque miren, durante el libro de Job, la mayoría, Job busca una respuesta a los sucesos que está viviendo, pero los busca desesperadamente. ¿Por qué? Job no comprendía por qué de un momento a otro pasa de estar pasando tiempos muy buenos, gozo, a estar pasando a tiempos realmente difíciles y complicados. Job se preguntaba y realmente preguntaba delante de Dios y decía, pero es que ¿por qué yo estoy pasando por estos tiempos? ¿Por qué yo que estoy buscando, que me esfuerzo por ser intachable, que tengo temor de Dios, que me alejo de todas las tentaciones, ¿por qué estoy pasando por estos momentos? Hoy en día, al ver la situación que está pasando a nuestros alrededores, nosotros podemos llegar a pensar, ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué si yo me esfuerzo día con día con buscar la presencia de Dios? ¿Por qué aún así estoy pasando por tiempos muy complicados? ¿Y saben qué? En Deuteronomio 29:29 encontramos una respuesta del por qué. Si algo nosotros debemos de comprender, mientras en lo que ustedes buscan Deuteronomio 29:29, les doy un tiempo, es que la voluntad de Dios es perfecta y que dentro de la obra de Dios, la manera en la que Él trabaja con nosotros, a veces es necesario que pasemos por tiempos complicados, por batallas. ¿Por qué? Porque esto va a generar un crecimiento en nosotros, porque esto nos va a hacer valorar aún más las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas. En los planes de Dios ya está que nosotros pasemos por tiempos complicados, pero si hay algo que es una completa realidad, es que Dios nunca nos deja solo. Simplemente durante toda esta semana, Dios puso un plato de comida en nuestra mesa. Dios puso un vaso de agua en nuestra mesa. Entonces, eso no significa que Dios está con nosotros completamente. Dios puso durante toda esta semana un techo en cada una de nuestros hogares. Dios puso una vestimenta para cada uno de nosotros y nuestra familia. Esto no significa que Dios está con nosotros. Claro que Dios está con nosotros, pero claramente hay tiempos difíciles y estos tiempos difíciles van a traer una enseñanza a nosotros, a nuestra vida. Miren, Deuteronomio 29:29. El Señor, esto es muy importante, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con este versículo? Que la voluntad de Dios nosotros la desconocemos completamente. Eso solamente Dios lo conoce. Dios solamente sabe por qué vivimos tales o cuales circunstancias. Mas, sin embargo, lo que nosotros sí conocemos es la palabra de Dios. Y de eso es de lo que nosotros nos tenemos que encargar. Dios se encarga de que completamente su voluntad va a ser cumplida. Nosotros de qué nos encargamos de seguir al pie de la letra la palabra de Dios, lo que Él nos ha dicho, simplemente. Y no solamente del lado de obedecerle, sino del lado de las promesas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios, ¿a poco no nos dice no nos habla acerca de todas las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas? Ahorita más adelante vamos a estar hablando acerca de ello. Pero miren, nosotros dependemos completamente de Dios. Nosotros podemos llegar a pensar algo similar a esto. Miren, podríamos llegar a decir, si yo dejo de servir,
si yo dejo de diezmar, si yo dejo de ofrendar, si yo dejo de orar, si yo dejo de hacer todo esto, la obra de Dios va a ser detenida. ¿Por qué llega a haber estos pensamientos en nosotros? Por lo que nos rodea. Al ver la circunstancia que estamos viviendo y al ver que nosotros nos estamos esforzando, nosotros le podemos llegar a dar entrada a decir, bueno, pues si así me está yendo mal, simplemente ya no voy a hacer nada. Y este es un pensamiento total y completamente erróneo. ¿Por qué? Aquí va la cosa. Nosotros dependemos completamente de Dios. Claro que sí. Esto no significa que Dios no se agrada del servicio que nosotros presentamos delante de Él. Por el lado de que Dios no depende de nosotros. De hecho, en ocasiones la respuesta del porqué de lo que estamos viviendo es que por medio de ello la obra de Dios es hecha en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando desesperadamente la respuesta delante de Dios y al no buscar, al no encontrar esa respuesta fácil o rápida hacia lo que estamos viviendo, ¿qué sucede con nosotros? Simplemente la respuesta más fácil que llegamos a encontrar es comenzar a alejarnos de Dios. Y esa no es la respuesta, porque al nosotros tener esta acción, nosotros estamos demostrando claramente con nuestros actos que nosotros no dependemos de Dios. ¿Y qué va a suceder al final con estas acciones, con estos pensamientos que estamos teniendo? Que todo lo que nosotros hagamos no va a estar respaldado por Dios, porque vamos a querer hacer las cosas por nosotros y vamos a llegar a pensar que nosotros podemos solucionarlo todo. Pero ¿a poco no nos hemos topado con situaciones que están total y completamente fuera de nuestras manos? Simplemente, ahorita con la cuarentena, ahorita con la enfermedad que se está viviendo en nuestro país. ¿Hay alguna manera en la que nosotros, humanamente, como persona, podamos darle una solución? Claro que no. Entonces, si ahorita nosotros comenzamos a decir, la situación está muy difícil, me voy a alejar de Dios, ¿se va a solucionar? ¿Nosotros vamos a encontrar una solución? Claro está que no. De hecho, lo que nosotros debemos de hacer en los tiempos difíciles es acercarnos aún más a Dios. Es buscar aún más su presencia. No comenzar a alejarnos. Porque eso lo único que va a hacer es que la situación que estamos viviendo nosotros mismos con nuestros propios actos lo vamos a estar empeorando total y completamente. Mire, Dios creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. De hecho, desde las cuestiones materiales hasta las personas que nos rodean, que tanto amamos. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es una creación de Él. Entonces, miren, yo cuando estaba estudiando esta palabra me ponía a pensar y decía, ¿qué podemos ofrecerle nosotros que Dios ya tenga? ¿Hay algo que nosotros podamos llegar delante de Dios y decirle, ten Dios, ten Señor, esto tú no lo tienes? Me puse a pensar, le daba vueltas y claramente llegamos a la conclusión que no lo hay. Cualquier cosa material que nosotros queramos llevar delante de Dios, todo le pertenece a Él. Entonces, realmente nosotros somos los principales bendecidos con ello. Porque aún cuando nosotros no tenemos nada para darle a Dios, Él nos da todo lo que Él tiene. Él nos da su amor. Él nos dio su Hijo. Él nos da su misericordia. Él nos da su compasión. Mire, Job 35, capítulo 35, versículo 5, versículo 8. Nos dice, levanto tus ojos al cielo y mira las nubes en lo alto. Aquí nos está hablando acerca de las maravillas que Dios ha creado. Si pecas, ¿en qué afecta esto a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, continúas pecando, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podrás darle tú? Entonces, cuando yo leo estos versículos en Job y veo la manera en la que Job comprendía esto, Job llega al punto en el que comprende que si él peca, en nada afecta a Dios. Y que si él continúa pecando, dice, bueno, voy a pecar más. Sigue sin afectar a Dios. Y que si nosotros nos ponemos
a buscar hacer muchas cosas buenas solamente por hacerlas, por el acto. Porque cuando las hacemos por alabar a Dios, ahí es muy diferente. Pero si nosotros simplemente nos ponemos a hacer muchas cosas buenas para poder recibir algo a cambio, aunque suene duro, ¿eso en qué afecta a Dios? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, la manera en la que Dios habla de Él y la manera en la que Dios actúa, que es el mismo Dios que vemos hoy en día, es de esta manera. A veces nos da miedo hablar de la manera en la que Dios se refiere a sí mismo, de la manera en la que Él dice cómo es, Él es un Dios todopoderoso, de la manera en la que simplemente Él dice, ¿sabes qué? Si tú pecas, en mí en nada me afecta. Y de hecho, si tú llegas a hacer algo bueno, a mí en nada me va a afectar. Mas sin embargo, aún así Dios, entre toda su gran misericordia, voltea a vernos y nos ayuda en el día a día. Mira, el punto y el objetivo al que quiero llegar es este. Ahorita con toda la situación que estamos viviendo, hemos comenzado a tener un pensamiento de no depender de Dios. ¿Por qué? Nuestros propios actos lo están mostrando. Si nosotros dependiéramos completamente de Dios, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos bendiciendo a la iglesia. Mas sin embargo, como están pasando tiempos difíciles, lo primero que estamos haciendo es cerrarnos a nosotros mismos, a decir, yo dependo de mí mismo. ¿Por qué? Cuando nosotros no ofrendamos, cuando nosotros no diezmamos, cuando nosotros no buscamos la presencia de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos simplemente diciéndole a Dios, Dios, yo no dependo de ti. Y luego se vienen los problemas encima de nosotros y es ahí cuando preguntamos, Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué? Porque simplemente nosotros estamos queriendo ir solos. Si nosotros realmente quisiéramos demostrarle a Dios cuánto dependemos de Él, ok, diríamos, Señor, esto que tú has puesto en mi corazón, lo voy a dar de ofrenda o de diezmo. ¿Y por qué hablo acerca de esto? Porque dentro de muy poco, primeramente Dios, todo esto va a terminar y vamos a poder nuevamente salir allá afuera e ir a los templos a congregarnos. Mas sin embargo, tal vez no nos hemos puesto a pensar que tenemos que dejar listos esos lugares para cuando nosotros volvamos a congregarnos. Esta semana se tuvo que dar mantenimiento al ventilador. Ahí arriba ya están comenzando a enyesar. Simplemente veámoslo de esta manera. Una persona que ni siquiera se congrega con nosotros, claramente es cristiana y es muy sabia porque sabe lo que está haciendo. Mejor una persona que no está asistiendo con nosotros está tan preocupada por dejar el lugar listo para cuando todo esto termine. Yo realmente me puse a pensar, mi tía ahorita está pasando por momentos complicados económicos, pero cuando platico con ella, cuando hablo con ella, su principal necesidad de ella es que el lugar que es para Dios quede listo. ¿Por qué? Porque ella ha comprendido que si ella depende completamente de Dios, Dios va a suplir las necesidades que ella tiene. Todos tenemos necesidad ahorita, en estos tiempos sí, porque tal vez ahorita no hay trabajo, a mi papá lo tienen descansado también. Tal vez la manera en la que ahorita nos estamos alimentando por los ingresos no es la misma antes de que comenzara todo esto, tal vez. Mas sin embargo, Dios sigue mostrando su gran mano poderosa en la iglesia. Hace unas semanas, hace un mes prácticamente, gracias a Dios el Señor proveyó para que pudiéramos estar llevando una despensa a cada una de las familias de la iglesia. Entonces, ¿a poco Dios no está con nosotros? ¿Dios no nos está demostrando que está con nosotros? ¿A poco Dios no está demostrando que la obra de Él continúa? Estemos en tiempos buenos o estemos pasando por tiempos difíciles. Y no hablo solamente de la iglesia, sino en cada uno de nosotros. La obra de Dios va a continuar, queramos nosotros o no queramos, con nosotros o sin nosotros. ¿Es difícil llegar a comprender esto? La verdad es que sí, es duro. Mas sin embargo, es una completa realidad. Sí, ahorita estamos en tiempos difíciles, pero vienen tiempos aún mejores.
no quiero enrollarte mucho con todo esto, y así concluyéndote un poco de lo que hoy debemos de comprender debemos de comenzar a depender completamente de Dios. Hoy es el día para que hagamos un cambio en nosotros. Tal vez hemos estado viviendo esta cuarentena como si estuviéramos de vacaciones, y la realidad es que no, porque la obra de Dios está siguiendo adelante. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Tan solo es darse el tiempo para sentarse, voltear a nuestros alrededores y ver lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas en esta cuarentena. Tal vez no habíamos pasado tanto tiempo con nuestra familia, y por medio de esta cuarentena hemos podido nuevamente formar esos lazos que se habían perdido con nuestra propia familia. Tal vez habíamos descuidado aspectos en nuestros hogares, tal vez habíamos descuidado aspectos de nosotros hacia con Dios, y esta cuarentena nos ha dado el tiempo necesario para estar en comunión con Dios, solamente nosotros y Él. O sea, si nos fijamos cómo la obra de Dios, a pesar de que nosotros no la vemos, a pesar de que tal vez no la veamos completamente clara en nuestras vidas o nuestras familias, sigue adelante y no se detiene, y la realidad es que no se va a detener. ¿Por qué? Porque apenas esta cuarentena termine, más personas van a comenzar a llegar a las iglesias, a las congregaciones. Tal vez algunos de nuestros hermanos no regresen, es duro, pero es la realidad. Mas sin embargo, en el nombre de Jesús, yo sé que van a llegar nuevas personas. Por eso es que Dios continúa moviendo los corazones de personas allá afuera para que su obra continúe. ¿Por qué Dios está trabajando en los corazones, en el corazón de mi tía, para que ese lugar quede listo? ¿Por qué? Porque primeramente Dios, más adelante, y si es la voluntad del Padre, viene un campo de verano. Y una cuarentena no va a detener la obra de Dios y esas almas que van a ser salvas en el nombre de Jesús. Si es que primeramente Dios, la voluntad de Dios es que se haga ese campo de verano. ¿Por qué Dios sigue trabajando en ello? Porque Dios sabe que muchos de sus hijos, que tal vez se habían apartado o que no lo tienen en su corazón, acabando esta cuarentena, lo primero que van a hacer, porque van a tener una necesidad en su corazón, es buscar a Dios, buscar un lugar en donde congregarse. Nosotros podríamos estarnos esperando a alistar ese lugar hasta el día que nos dijeran, ¿saben qué? Hoy ya pueden salir, y comenzar a alistar todo. No. Dios ya está trabajando mucho antes de que nosotros nos demos cuenta de lo que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque así es su obra, porque así es su voluntad. Sí, hermanos, estamos pasando por tiempos complicados, económicos, de salud. Ya tanto tiempo encerrados puede llegar a estar afectándonos, mas sin embargo no nos desviemos del camino de Dios. No olvidemos que tenemos que seguir ofrendando y diezmando. ¿Por qué vuelvo a reforzar esto? Porque hay un lugar ahí donde vamos a volver, y debemos de ser conscientes que tenemos que preparar ese lugar para las personas que van a llegar en el nombre de Jesús. Dios nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. ¿Qué les parece si levantamos una oración delante de Dios? ¿Para qué? Para que todos esos pensamientos que tal vez hemos permitido que entren a nosotros, vamos a cancelarnos en el nombre de Jesús. Vamos a echar afuera todo mal pensamiento. Vamos a echar afuera toda influencia que hemos dejado que esté en nosotros, de pensar que Dios no está con nosotros, cuando la verdad es que sí está con nosotros. ¿Qué te parece si tomamos un tiempo? Señor y Padre Santo, gracias te doy por este día más de vida, Señor. Padre, estamos pasando por tiempos difíciles en los cuales podemos nosotros estar volteando a nuestro alrededor y ver solamente lo malo, Padre, pero esos son nuestros ojos carnales. Eso lo único que es nuestra carne queriéndonos mostrar la dificultad, queriéndonos mostrar cómo el mundo a nuestro alrededor está yendo muy mal. Señor, pero si nosotros tan solo nos tomáramos un tiempo y volteáramos a ver lo que tú has estado haciendo, estás haciendo y vas a hacer con nuestra vida, Padre, sería muy diferente. Perdón, Señor,
Si por nuestra mente, si por nuestro corazón ha llegado a pasar pensamientos que no están bien delante de ti, Padre. Si nosotros en algún momento hemos llegado a dudar de lo que tú estás haciendo con nosotros en nuestra vida, con nuestras familias. Perdón, Padre, si nosotros nos hemos estado alejando de tu camino. Perdón si hemos estado llegando a pensar que estamos de vacaciones espirituales. Perdón, Padre, si no hemos llegado a comprender que la manera en la que tú provees a nuestra familia es cumpliendo nosotros primordialmente con tu palabra, Padre. Entregándote a ti lo que es tuyo, Padre. Tus ofrendas, tus diezmos, Señor. Padre, yo creo en lo que vas a hacer y en lo que ya estás haciendo, Padre. Yo creo en lo que vas a hacer cuando toda esta cuarentena termine, porque tú ya ahorita, hoy en día, ya estás sobrando, Padre. En estos momentos tú ya estás sobrando para lo que viene por delante en el nombre de Jesús. Señor, te pido fortaleza para cada uno de nosotros. Te pido que nos ayudes, Padre, a comprender tu voluntad a pesar de lo que nosotros estemos viviendo. Señor, nosotros simplemente a veces creemos que tenemos la razón y no vemos la realidad de las cosas, que es que en tu gran misericordia y compasión, aun a pesar de nuestros errores, aun a pesar de nuestros pecados, aun a pesar de nuestro pasado, sigues estando con nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a que desde este momento comience a haber un cambio en nosotros, en la manera en la que pensamos, en la manera en la que actuamos, en la manera en la que te seguimos, Padre, en la manera en la que te buscamos. Queremos depender completamente de Dios, Padre. Nosotros dependemos de ti. Todo, Padre, lo que tú haces nos afecta completamente a nosotros. Gracias, Padre, por la palabra que hoy has traído a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos hasta sus hogares, que bendigas sus familias, que bendigas sus vidas grandemente, Padre. Padre, que abras nuestros ojos espirituales para lograr ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, día con día, Señor. No permitas, Padre, que un mal pensamiento entre en nosotros y nos aleje de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Padre, por favor, agrádate de lo que hoy hemos presentado delante de ti. Siervo inútil solamente soy yo, Señor. Gracias por esta palabra que has compartido en mi vida para traer a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, antes de despedirme, me gustaría pedirte por la vida del pastor y de la hermana Diana, Señor. Porque aún a pesar de los tiempos complicados que se están viviendo, tú conoces sus corazones. Y tú conoces el esfuerzo que ellos están dando día con día para llevar un alimento a tus ovejas, Señor. Por estar al tanto de tus ovejas, Padre. Gracias, Padre, por sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, alabado y glorificado es tu nombre. En ese santo y bendito nombre que es de Cristo Jesús. Amén. Espero y esta palabra les haya sido de gran bendición. Espero y hayan podido comprender lo que hoy Dios quiere hablar a nuestra vida. Que nosotros debemos de tener una dependencia total y completa de Dios. Espero y tengas todavía el transcurso de un día muy bendecido y primeramente Dios, nos vemos en la tarde en Misión Chapala. Que el Señor te bendiga grandemente.